cuando descubrí que mi propia hija me estaba robando. Historia completa. Si esta historia te toca el corazón, por favor, dale like y suscríbete para más historias reales que cambian vidas. Tu apoyo significa el mundo para mí. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto. Nunca imaginé que a los 62 años tendría que enfrentar la traición más dolorosa de mi vida, menos aún que vendría de las manos de la persona que más amaba en este mundo, mi hija Valentina. Mi nombre es Carmen Morales. Vivo sola en un apartamento pequeño pero acogedor en San Telmo, Buenos Aires. Hace 8 años que Miguel, mi esposo, nos dejó. Un infarto fulminante que se lo llevó una madrugada de abril, sin despedidas, sin tiempo para las palabras que nunca dijimos. Desde entonces mi mundo se había reducido a 3 cosas: mis plantas en la terraza, mis libros y Valentina. Esa tarde de viernes, mientras preparaba mi té habitual junto a la ventana que daba al adoquinado de la calle Defensa, sonó mi teléfono. El corazón me dio un salto de alegría al ver el nombre de mi hija en la pantalla. «Mamá». Su voz sonaba diferente, tensa. «Tengo que cancelar la cena de esta noche». Se me hundió el estómago. Llevábamos semanas planeando esa cena en el Tango, nuestro restaurante favorito en Palermo. Era para celebrar su 3er aniversario de bodas con Tomás. Yo había estado contando los días. «¿Qué pasó, mi amor?», pregunté tratando de mantener la calma en mi voz. «Es Tomás. Tiene que trabajar hasta muy tarde. Ya sabes cómo es su jefe. Lo siento mucho, ma». «Podemos posponerla para la próxima semana». Había algo en su tono que no me convencía, una prisa que no era natural en ella. Pero como siempre tragué mi decepción y sonreí aunque ella no pudiera verme. «Por supuesto, mi cielo, no te preocupes, el trabajo es trabajo». Después de colgar, me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo ese vacío familiar que me acompañaba desde la muerte de Miguel. La soledad no era algo a lo que una se acostumbrara realmente, simplemente aprendía a llevarla como un abrigo invisible. Miré mi reflejo en la ventana. 62 años, cabello plateado, que ahora llevaba más corto arrugas, que contaban historias de sonrisas y lágrimas. Había sido maestra de primaria durante 35 años. Mi jubilación llegó justo un año después de que Miguel muriera, como si el universo hubiera conspirado para llenarme de tiempo libre que no sabía cómo usar. Valentina era mi única hija. La luz de mis ojos desde que nació hace 28 años. Siempre había sido independiente, inteligente, hermosa. Se casó con Tomás 3 años atrás, un ingeniero que trabajaba para una empresa de construcción. Parecía un buen hombre, aunque a veces me daba la sensación de que trataba a Valentina más como un trofeo que como una compañera. Mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, mi vista se posó en una caja de zapatos que había estado posponiendo revisar durante meses. Contenía las últimas pertenencias de Miguel que no había tenido el valor de clasificar. Papeles del trabajo, algunas fotos, cartas. Con un suspiro decidí que era buen momento para enfrentar esas memorias. Tal vez me ayudarían a llenar las horas vacías que se extendían ante mí. La primera carta que saqué me hizo detenerme en seco. Estaba dirigida a mí, con la letra familiar de Miguel, pero el sobre nunca había sido abierto. Mi nombre estaba escrito con su puño y letra, para Carmen. Abrir solo si algo me pasa. Con manos temblorosas rompí el sello que había permanecido intacto durante 8 años. Mi querida Carmen, comenzaba la carta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo.
Hay cosas que nunca tuve el valor de decirte en vida, pero que necesitas saber. El corazón se me aceleró. ¿Qué secretos había guardado mi esposo durante todos esos años? Estoy preocupado por Valentina, continuaba la carta. No por ella como persona, sino por la relación que tiene contigo. He notado cómo te manipula sutilmente, cómo siempre encuentra la manera de que le des lo que necesita sin darte cuenta. Sé que no querrás escuchar esto, pero nuestra hija ha aprendido a usar tu amor como una herramienta. Sentí como si me hubieran abofeteado. Dejé caer la carta sobre la mesa, negando con la cabeza. No podía ser cierto. Miguel nunca había dicho nada así mientras vivía. ¿Por qué escribiría algo tan cruel sobre nuestra hija? Pero algo dentro de mí, una voz pequeña que había estado susurrando durante años, me instó a seguir leyendo. Recuerda la vez que necesitó dinero para la universidad y te convenció de vender el anillo de tu abuela. O cuando se mudó y de alguna manera terminaste pagando por todos sus muebles nuevos. Siempre encuentra una manera de hacer que sus necesidades se conviertan en tus prioridades. Las palabras se volvían borrosas. No por las lágrimas, sino porque los recuerdos empezaban a reorganizarse en mi mente como piezas de un rompecabezas que nunca había querido completar. No te escribo esto para lastimarte, continuaba Miguel, sino para protegerte. Después de que yo me vaya, ella será lo único que tengas, y temo que use eso en tu contra. Por favor, mi amor, aprende a poner límites. Tu felicidad también importa. La carta terminaba con palabras de amor y la fecha 3 días antes de su muerte. Me quedé sentada en silencio durante lo que parecieron horas, sosteniendo esas páginas que cambiaban todo lo que creía saber sobre mi familia. Había sido ciega durante todos estos años. ¿O Miguel había estado equivocado? Pensé en los últimos meses. Valentina había estado pidiendo ayuda financiera más frecuentemente. Solo por esta vez, Ma, siempre decía, te prometo que te devuelvo el mes que viene. Pero los préstamos nunca se devolvían y yo nunca los reclamaba. La semana anterior me había llamado llorando. Necesitaba dinero para una emergencia médica de Tomás. Sin preguntar detalles, le había transferido 500 pesos. 2 días después, vi en su Instagram una foto de ella en un restaurante caro brindando con copas de champán. Cuando le pregunté sobre la emergencia médica, me dijo que había sido una falsa alarma y cambió rápidamente de tema. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Valentina de nuevo. «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí, mi amor». «¿Qué pasa?» «Es que... Bueno, ya que cancelamos la cena. ¿Podrías hacerme un favor? Necesito usar la tarjeta de emergencia que me diste, solo por esta noche. Tomás quiere llevar a sus padres a cenar para compensar por tener que trabajar. La tarjeta de emergencia se la había dado hace 6 meses, después de que me dijera que estaban pasando por dificultades económicas. Solo para verdaderas emergencias, le había dicho. Confío en ti. ¿Una cena con los suegros es una emergencia?, pregunté sorprendiéndome a mí misma con el tono de mi voz. Hubo una pausa. Mamá, ¿sabes cómo son los padres de Tomás? Si no los llevamos a un lugar decente, van a pensar que no podemos mantener a su hijo. Es importante para nuestra reputación. Esa palabra, reputación. Qué extraña. Sonaba viniendo de mi hija, que siempre había sido tan auténtica, tan real. Está bien, escuché que decía mi voz, aunque mi mente estaba en otra parte. Pero solo esta vez. Eres la mejor, Ma. Te amo. Después de colgar, me quedé mirando la carta de Miguel. Sus palabras resonaban en mis oídos como campanas de advertencia
que había estado ignorando durante años. Decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar mis estados de cuenta bancarios de los últimos meses. Lo que encontré me dejó sin aliento. La tarjeta de emergencia había sido utilizada 17 veces en los últimos 6 meses. No para comestibles, no para medicinas, no para servicios básicos. Para restaurantes caros, tiendas de ropa, spas, peluquerías. Mi hija había gastado más de 15,000 pesos de mi dinero en lujos que yo nunca podía permitirme para mí misma. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Durante todos estos años, mientras yo contaba cada peso, compraba ropa en ofertas, evitaba salir a comer para ahorrar dinero. Valentina había estado viviendo una vida que yo financiaba sin saberlo. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la mentira, la manipulación sistemática. La forma en que había usado mi amor incondicional como una cuenta bancaria emocional. Miré el reloj. Eran las 7 de la tarde. Si Valentina iba a llevar a sus suegros a cenar, probablemente irían a uno de esos restaurantes elegantes de Puerto Madero o Palermo, los mismos lugares donde yo nunca me permitía comer. Una idea loca empezó a formarse en mi mente. ¿Y si los siguiera? Y si viera con mis propios ojos cómo mi dinero estaba siendo gastado, me cambié de ropa, eligiendo un vestido negro discreto y una chaqueta que me hacía pasar desapercibida. Tomé mis llaves y mi bolso, donde guardé cuidadosamente la carta de Miguel y los estados de cuenta impresos. Antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había desayunado esa mañana. Había algo diferente en sus ojos, una dureza que no había estado ahí antes. Es hora de conocer la verdad, me dije a mí misma. El taxi me dejó en la esquina de El Tango. Pude verlo desde la calle. El restaurante estaba lleno. Las luces cálidas creaban una atmósfera íntima. Durante años, este había sido nuestro lugar especial de Valentina y mío, donde celebrábamos sus cumpleaños, sus ascensos en el trabajo, cualquier excusa para pasar tiempo juntas. Me acerqué despacio a la ventana, manteniéndome en las sombras. Y allí estaba, mi hija radiante con un vestido que no había visto antes, levantando una copa de champaña en un brindis. A su alrededor estaban Tomás, sus padres, y sorprendentemente varias personas más que no reconocí. No era una cena íntima familiar, era una celebración. Conté las personas en la mesa. 8 en total. El costo de esa cena sería astronómico. Decidí entrar. No para confrontar, no todavía. Solo para observar desde cerca. Buenas noches, señora Morales, me saludó Gabriel, el maître, que me conocía de mis visitas ocasionales con Valentina. Mesa para una persona. Sí, por favor. Algo discreto. Me ubicó en una mesa pequeña en la esquina desde donde podía observar sin ser vista fácilmente. Pedí solo un café y me dispuse a ser testigo de cómo se gastaba mi dinero. Los vi pedir entrada, plato principal, postres, botellas de vino que costaban más que mi presupuesto mensual para comida. Valentina se comportaba como la anfitriona perfecta, sonriente, generosa, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Era hermoso verla así, y al mismo tiempo desgarrador. Cuando llegó el momento de pagar, vi cómo Tomás buscó en su billetera, luego negó con la cabeza. Los padres de él hicieron el mismo gesto. Entonces Valentina, con una sonrisa confiada, sacó mi tarjeta de emergencia. Mi tarjeta. Para pagar una cena que costaba más que mi alquiler mensual. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido dramático. Fue más bien como un hilo que se corta después de haber sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo.
Me levanté de mi mesa y caminé directamente hacia ellos. El ruido de mis tacones sobre el piso de mármol parecía resonar en mis oídos como tambores de guerra. «Buenas noches», dije cuando llegué a su mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se quedó congelada, mi tarjeta aún en su mano. Tomás palideció. Los invitados nos miraban con confusión. «Mamá», balbuceó Valentina. «Ese sí. ¿Qué es? ¿Qué haces aquí?». Sonreí. Una sonrisa fría que no reconocí como mía. «Vine a reclamar lo que es mío», dije extendiendo la mano hacia la tarjeta. «Y a conocer finalmente a mi hija real». El mundo se había reducido a esa mesa, a esas caras, a ese momento de verdad que había estado evitando durante años. Era hora de que Carmen Morales dejara de ser la víctima y se convirtiera en la protagonista de su propia historia. El silencio en la mesa era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Todas las miradas estaban clavadas en mí, pero yo solo tenía ojos para Valentina. Mi hija que seguía sosteniendo mi tarjeta como si fuera una bomba a punto de explotar. «Mamá, ¿yo puedo explicarte?», comenzó, pero levanté mi mano. «No aquí», dije con voz tranquila pero firme. «Primero devuélveme mi tarjeta». Valentina miró a Tomás, luego a sus suegros como si buscara apoyo, pero las caras a su alrededor reflejaban la misma confusión e incomodidad. «¡Carmen!», intervino Isabel, la madre de Tomás. «Creo que hay un malentendido». «No hay ningún malentendido», repliqué sin apartar la vista de mi hija. «Esta es mi tarjeta de crédito, la que le presté a Valentina para emergencias. Y según veo, una cena de celebración con 8 personas no califica como emergencia». Tomás carraspeó incómodo. «Señora Carmen, nosotros no sabíamos que...». «Por supuesto que no sabían», lo interrumpí. «Porque mi hija les mintió a ustedes también, ¿verdad?», les dijo. «Que podían costear esta cena, que no había problema económico». El color había abandonado completamente el rostro de Valentina. Extendió su mano temblorosa y me devolvió la tarjeta. «Gracias», dije guardándola en mi bolso. «Ahora disculpen la interrupción. Que tengan una buena noche». Me di la vuelta para irme, pero la voz de Valentina me detuvo. «Mamá, por favor, podemos hablar en casa». Me volteé lentamente. «En casa vas a seguir mintiéndome como has estado haciendo durante meses. Aquí frente a testigos, tal vez escuche algo de verdad». Gabriel el Maître se acercó discretamente. «¿Está todo bien, señoras?». «Todo está perfecto», dije. «Solo estoy conociendo a mi hija por primera vez en años». Volví a sentarme, pero esta vez en la mesa de ellos. Nadie se atrevía a objetar. «Valentina», dije sacando de mi bolso los estados de cuenta que había impreso. «¿Puedes explicarme esto?». Desplegué los papeles sobre la mesa. Página tras página de cargos. Restaurantes caros, boutiques, spas, joyerías. Todo sumaba una cantidad que me hacía sentir físicamente enferma. 15,400 pesos, dije en voz alta. En 6 meses. Mi dinero gastado en lujos mientras tú me decías que estaban pasando dificultades. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían incómodos, otros curiosos. Pero yo ya no me importaba la audiencia. «¿Sabes cuánto es mi jubilación mensual, Valentina?», continué. 8,000 pesos. Tú has gastado casi 2 meses de mi sueldo en caprichos». «Mamá, yo iba a devolverte todo», comenzó Valentina, pero su voz se quebró. «¿Cuándo?», pregunté. «¿Cuándo ibas a devolvérmelo? Después del próximo préstamo, después de la próxima emergencia». Tomás se removió incómodo en su silla. «Carmen, yo
Nosotros no sabíamos que Valentina estaba usando tu dinero de esta manera. Lo miré directamente. ¿En serio, Tomás? ¿No te parecía extraño que tu esposa pudiera pagar cenas de 3,000 pesos cuando me decía que no tenían para los servicios básicos? El silencio volvió a caer sobre la mesa como una manta pesada. ¿Y ustedes? Me dirigí a los padres de Tomás. ¿Nunca se preguntaron de dónde salía el dinero para estas invitaciones tan generosas? Roberto, el padre de Tomás, bajó la mirada. Nosotros pensábamos que les iba bien en el trabajo. Les va tan bien, dije con ironía, que la semana pasada Valentina me pidió dinero para una emergencia médica tuya, Tomás. ¿Te acuerdas de esa emergencia? Tomás me miró confundido. ¿Qué emergencia médica? El golpe fue directo al corazón. Valentina había inventado una emergencia médica de su propio esposo para sacarme dinero. Valentina, dije, y mi voz ahora temblaba de dolor más que de rabia. ¿También le mentiste a tu esposo? Mi hija finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero por primera vez vi algo más que autocompasión en ellos. Vi culpa real. Mamá, La cosa es que me has estado robando, dije, y la palabra robando resonó en el restaurante como un disparo. Sistemáticamente, durante meses. Me puse de pie otra vez. El peso de la traición era demasiado para seguir sentada. Señoras y señores, dije dirigiéndome a todos en la mesa, mi hija les ha mentido. No tienen dinero para pagar esta cena. De hecho, Tomás está desempleado desde hace meses. La bomba explotó. Todos los ojos se volvieron hacia Tomás, cuyo rostro confirmaba la verdad de mis palabras. ¿Cómo sabes eso?, susurró Valentina. Porque contraté a un investigador privado. Mentí, pero la mentira tuvo el efecto deseado. Cuando tus historias dejaron de cuadrar, decidí averiguar la verdad. En realidad, había sido Eduardo quien me lo contó. Eduardo Silva, el veterinario del barrio, que había sido amigo de Miguel y que se había convertido en mi confidente durante estos meses solitarios. Él había visto a Tomás en el bar del barrio a las 2 de la tarde, un día laboral, ahogando sus penas en cerveza y contándole al cantinero que llevaba 4 meses sin trabajo. Tomás perdió su empleo en diciembre. Continué viendo cómo mi hija se encogía con cada palabra. Y en lugar de ser honestos conmigo, en lugar de pedirme ayuda de verdad, decidieron crear toda una fantasía. Una vida de Instagram financiada con el dinero de la viuda ignorante. Carmen, yo creo que deberíamos irnos, murmuró Isabel claramente incómoda. Excelente idea, concordé. Pero antes hay que pagar la cuenta. Gabriel apareció como si hubiera estado esperando esa señal con la cuenta en una bandejita de plata. Son 4,200 pesos, anunció. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía. ¿Y bien?, pregunté. ¿Quién va a pagar? Porque yo ya no. Tomás buscó desesperadamente en su billetera, pero era obvio que no tenía suficiente. Los padres intercambiaron miradas nerviosas. Yo puedo poner algo, murmuró Roberto, sacando algunos billetes arrugados. Y nosotros también, añadió uno de los invitados. Los vi a todos rebuscar en carteras y billeteras, tratando de juntar el dinero como adolescentes en una primera cita. Era patético y triste al mismo tiempo. Valentina finalmente habló con la voz quebrada. «Mamá, por favor». «¿Por favor qué?», le repliqué. «Por favor, sigue manteniéndome en la ignorancia. Por favor, sigue permitiendo que me uses como un cajero automático emocional». Me acerqué a ella y por primera vez en la noche bajé mi voz a un susurro que solo ella podía escuchar.
Tu padre me dejó una carta. Me advirtió sobre esto. Durante años no quise creerle, pero tenía razón. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas reales, no lágrimas de manipulación, sino de verdadero dolor. Papá escribió sobre mí, susurró. Escribió sobre nosotras, sobre nuestra relación tóxica, sobre cómo yo te permití convertirme en tu financista personal en lugar de ser tu madre. Dejé dinero suficiente para mi café sobre mi mesa original y caminé hacia la salida. Carmen, espera, me llamó Isabel. Me detuve sin voltearme. Nosotros de verdad no sabíamos, dijo con voz sincera. Si hubiéramos sabido, nunca habríamos aceptado estas invitaciones. Me volteé hacia ella. Era una mujer mayor con arrugas que hablaban de años de trabajo honesto. Lo sé, le dije, y lo siento. Valentina los usó a ustedes también. Los convirtió en cómplices involuntarios de su engaño. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Roberto. Miré hacia la mesa donde mi hija seguía llorando en silencio mientras Tomás le susurraba algo al oído. Voy a aprender a ser madre de nuevo, dije. Pero esta vez con límites. Salí del restaurante sintiendo algo que no había experimentado en años libertad. El aire fresco de Buenos Aires me golpeó la cara como una bendición. Mientras esperaba el taxi, mi teléfono sonó. Era Eduardo. Carmen, ¿cómo te fue con Valentina? Es una larga historia, suspiré. Puedes venir a casa, necesito contarle a alguien que me entienda. Ya voy para allá, respondió sin dudar. Eduardo Silva había sido amigo de Miguel desde la infancia. Cuando mi esposo murió, Eduardo fue uno de los pocos que siguió visitándome no por obligación social, sino porque parecía disfrutar genuinamente de mi compañía. Era viudo también, su esposa había muerto de cáncer 5 años atrás. Nos entendíamos en ese silencioso club de los que han perdido a su media naranja. Durante estos últimos meses, nuestras conversaciones habían evolucionado de condolencias mutuas a algo más profundo. Eduardo había sido quien me había abierto los ojos sobre muchas cosas que yo me negaba a ver. Ese veterinario te gusta, me había dicho Valentina una vez con tono de desaprobación. Ten cuidado, mamá. Los hombres, a esa edad, solo buscan enfermeras o herencias. En ese momento pensé que estaba siendo protectora. Ahora me daba cuenta de que simplemente no quería que nadie más tuviera acceso a mi cartera. Cuando llegué a casa, Eduardo ya estaba esperándome en la puerta del edificio con 2 empanadas de la cocina de la abuela y una botella de vino tinto. Pensé que podrías necesitar esto, dijo ofreciéndome la bolsa. Lo abracé. Un abrazo largo, de esos que se dan cuando las palabras no alcanzan. ¿Tan mal estuvo?, preguntó mientras subíamos las escaleras. Peor, admití, pero también liberador. En mi apartamento, mientras Eduardo calentaba las empanadas, le conté todo, desde la carta de Miguel hasta la confrontación en el restaurante. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente su rostro reflejando comprensión y tristeza. Miguel siempre fue perceptivo, dijo finalmente. Recuerdo que una vez me dijo que se preocupaba porque Valentina había aprendido a conseguir lo que quería a través de la culpa en lugar del mérito. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Porque no era mi lugar, respondió honestamente, y porque esperaba estar equivocado. Comimos en silencio durante unos minutos. El vino empezó a relajar la tensión en mis hombros. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Eduardo. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere cortarle todo contacto. Otra parte sigue siendo su madre
y no puede evitar preocuparse. ¿Has pensado en la terapia familiar? La sugerencia me sorprendió. ¿Crees que funcionaría? Creo que si Valentina realmente quiere cambiar, podría ser un comienzo. Pero tiene que querer cambiar ella, no porque tú la obligues. Mi teléfono había estado sonando intermitentemente desde que llegué a casa. Mensajes de Valentina, de Tomás, incluso de Isabel. Los había estado ignorando, pero finalmente decidí leer algunos. Valentina, mamá, por favor hablemos. Sé que la cagué feo. Tomás, Carmen, necesito que sepas que yo no sabía la magnitud de lo que estaba pasando. Isabel, Carmen, ¿podríamos hablar mañana? Hay cosas que Roberto y yo queremos decirte. Mira esto. Le mostré los mensajes a Eduardo. Los leyó con atención. Al menos están reaccionando. Eso es buena señal. ¿O están entrando en modo control de daños? Solo hay una manera de saberlo, dijo Eduardo. Pero tienes que estar preparada para cualquier respuesta. Esa noche, después de que Eduardo se fuera, me quedé despierta durante horas. La carta de Miguel seguía sobre la mesa junto a los estados de cuenta, evidencia de una traición que había durado años. Pero también pensé en los buenos momentos con Valentina, su primer día de escuela cuando se aferró a mi falda llorando, sus graduaciones, su boda donde bailamos tango y me dijo que yo era la mujer más importante de su vida. ¿Cómo se separa el amor real del amor interesado? ¿Cómo se perdona sin volver a ser víctima? No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que la Carmen que había entrado a el tango esa noche no era la misma que había salido. Y tal vez por primera vez en años, eso era exactamente lo que necesitaba. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. El sol entraba por la ventana de mi dormitorio, iluminando la carta de Miguel que había quedado sobre mi mesita de noche. Por primera vez desde su muerte, no sentí ese peso familiar del dolor. Sentí paz. Mientras preparaba mi café matutino, sonó el timbre. Por el portero eléctrico escuché la voz de Isabel. Carmen, soy Isabel Ruiz. ¿Podría hablar contigo unos minutos? La dejé subir curiosa por lo que tendría que decirme la madre de Tomás. Isabel entró a mi apartamento luciendo muy diferente a como la había visto la noche anterior. Sin maquillaje, con ropa simple, parecía mayor y más vulnerable. Gracias por recibirme, dijo sentándose en el sillón que le ofrecí. No dormí nada anoche. Imagino que fue un shock para ustedes también, respondí sirviéndole café. Carmen, Roberto y yo queremos que sepas algo muy importante. Su voz temblaba ligeramente. Nosotros le hemos estado dando dinero a Tomás y Valentina durante meses. Casi se me cae la taza. Titi. ¿Qué? Tomás nos dijo que estaban pasando por dificultades temporales, que tú estabas enferma y no podías ayudarlos. Nos pidió que no te dijéramos nada para no preocuparte. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto dinero? Alrededor de 20,000 pesos en los últimos 4 meses, admitió Isabel con lágrimas en los ojos. Pensamos que estábamos ayudando a nuestro hijo en un momento difícil. Me quedé sin palabras. Valentina y Tomás no solo me habían estado robando a mí, sino también a los padres de él, y habían usado mi supuesta enfermedad como excusa. Carmen, nosotros somos jubilados también, continuó Isabel. Esos 20,000 pesos eran nuestros ahorros para arreglar el techo de la casa. Ahora entendemos por qué Tomás siempre insistía en llevarnos a restaurantes caros. Era una manera de hacernos sentir que les iba bien. Isabel, yo no sabía nada de esto, dije tomando su mano arrugada entre las mías. Lo sé. Por eso vine, porque anoche me di cuenta de que todos fuimos víctimas de la misma mentira. Nos quedamos en silencio, 2 madres,
enfrentando la dolorosa realidad de que habían criado a hijos capaces de esta clase de engaño sistemático. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté. Roberto y yo ya tomamos una decisión. No más dinero. Y le hemos dicho a Tomás que tiene una semana para contarle toda la verdad a Valentina sobre nuestra situación económica real. O se lo diremos nosotros. Admiré su fortaleza. ¿Y qué hay de ustedes dos? Su relación con Tomás seguirá siendo nuestro hijo, suspiró Isabel, pero la relación tendrá que reconstruirse desde cero basada en la honestidad. Después de que Isabel se fuera, me senté en mi terraza, entre mis plantas, tratando de procesar toda la información. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Valentina y Tomás habían montado una operación completa usando las emociones de ambas familias para financiar un estilo de vida que no podían mantener. Mi teléfono sonó. Era Eduardo. ¿Cómo estás, Carmen? Confundidas, admití. Acaba de irse la madre de Tomás. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Quieres que vaya? Sí, respondí sin dudar. Pero hay algo que necesito hacer primero. Llamé a Valentina. Mamá. Su voz sonaba ronca como si hubiera estado llorando. Quiero que vengas a casa, sola. Tenemos que hablar. Mamá, yo... Sola, Valentina. Sin Tomás, sin excusas, sin mentiras. ¿Puedes hacer eso? Hubo una pausa larga. Sí, voy para allá. Una hora después, mi hija estaba sentada frente a mí en la misma mesa donde había leído la carta de Miguel. Se veía terrible. Ojos hinchados, cabello descuidado, sin el maquillaje perfecto que siempre usaba para sus fotos de Instagram. Antes de que digas cualquier cosa, comencé. Quiero que sepas que Isabel estuvo aquí esta mañana. El color se drenó completamente de su rostro. Sé lo de los 20,000 pesos que le sacaron a los padres de Tomás. Sé que les dijiste que yo estaba enferma. Sé que toda su operación era mucho más grande de lo que pensé anoche. Valentina comenzó a llorar. No el llanto manipulativo que había visto tantas veces, sino sollozos profundos que parecían salir desde el alma. Mamá, nosotros... ¿Cómo llegamos a esto, Valentina?, pregunté y mi voz se quebró. ¿Cómo mi hija, la niña que crié para ser honesta y trabajadora, se convirtió en una estafadora? No somos estafadores, protestó entre lágrimas. Entonces, ¿qué son?, repliqué. ¿Cómo le llamas a mentir sistemáticamente para sacar dinero? ¿Cómo le llamas a inventar emergencias médicas? ¿Cómo le llamas a usar la supuesta enfermedad de tu madre para manipular a tus suegros? Cada pregunta la golpeaba como una bofetada. Finalmente se derrumbó completamente. Tenía miedo, susurró. Cuando Tomás perdió el trabajo tenía tanto miedo de que todo el mundo se diera cuenta de que éramos un fracaso. ¿Un fracaso? La miré con incredulidad. Valentina, perder un trabajo no te convierte en un fracaso. Mentir y robar, sí. Tú no entiendes la presión, mamá, continuó secándose la nariz. Todos nuestros amigos tienen casas lindas, coches nuevos, vacaciones en Europa. En Instagram, todos parecen tan exitosos, tan perfectos. No podíamos ser los únicos que no lograban mantener ese nivel. Instagram. No podía creer lo que estaba escuchando. Me robaste para mantener una imagen en las redes sociales. No es solo Instagram, gritó, y por primera vez vi genuina desesperación en sus ojos. Es todo, mamá. Los padres de Tomás, nuestros amigos, los compañeros de trabajo. Todo el mundo espera que seamos exitosos, que tengamos todo bajo control. Entonces deberían haber pedido ayuda de verdad, dije.
Deberían haber sido honestos conmigo y admitir que éramos unos fracasados. Valentina, mi voz resonó en el apartamento. Escúchate, prefieres ser una ladrona antes que admitir que necesitas ayuda. ¿Qué clase de valores son esos? Se quedó callada, absorbiendo el impacto de mis palabras. Tu padre me dejó una carta. Continué sacando las páginas amarillentas. Me advirtió sobre esto. Me dijo que habías aprendido a usar mi amor como una herramienta. Papá escribió eso. Su voz era apenas un susurro. Léela tú misma, dije empujando la carta hacia ella. Valentina leyó en silencio, sus lágrimas manchando el papel. Cuando terminó, me miró con ojos que no había visto desde que era una niña pequeña. ¿Papá realmente pensaba eso de mí? Tu padre te amaba profundamente, dije, pero también me amaba a mí. Y vio cómo nuestra relación se estaba volviendo tóxica, cómo yo te estaba permitiendo usarme. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Pero me lastimaste, repliqué, y por primera vez dejé que ella viera mi propio dolor. Me lastimaste profundamente, no solo por el dinero, sino por la mentira, por hacerme sentir como si fuera una carga en tu vida, cuando en realidad era tu salvavidas financiero. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente Valentina habló con una voz que no había escuchado en años, una voz sin pretensiones, sin manipulación. No sé cómo arreglar esto, mamá. Yo tampoco, admití. Pero sé que no puede seguir como estaba. ¿Qué significa eso? Respiré profundo antes de responder. Significa que nuestra relación tiene que empezar de nuevo desde cero, con reglas nuevas. ¿Qué clase de reglas? Primero, honestidad total. Nada de medias verdades, nada de omisiones convenientes. Si me preguntas cómo están las cosas, me dices la verdad. Si yo te pregunto sobre el dinero, me respondes con la verdad. Asintió lentamente. Segundo, independencia financiera. No más préstamos, no más tarjetas de emergencia, no más rescates económicos. Si necesitan ayuda real, busquen trabajo, busquen soluciones propias. Pero mamá, no hay peros, Valentina. He estado subsidiando una vida que no pueden mantener. Eso se acabó. ¿Y si realmente tenemos una emergencia? Entonces hablaremos, pero con documentos, con pruebas, con transparencia total. Y cualquier ayuda que pueda dar será como un préstamo formal con fechas de devolución. Vi cómo procesaba cada palabra, el peso de la nueva realidad asentándose sobre ella. Tercero, continué terapia. Individual para ti de pareja, para ustedes dos, y familiar para nosotras. Terapia. Valentina, lo que pasó aquí no es normal. Personas mentalmente sanas no montan operaciones de estafa contra sus propias familias. Necesitas ayuda profesional para entender por qué llegaste a este punto. ¿Y si no quiero ir a terapia? Entonces nuestra relación termina aquí, dije, y la firmeza en mi propia voz me sorprendió. No voy a seguir participando en esta dinámica tóxica. O cambiamos las dos o no hay relación que salvar. El ultimátum colgó en el aire como humo. Valentina me miraba como si estuviera viendo a una extraña. ¿Realmente cortarías contacto conmigo?, preguntó. Si la única manera de tenerte en mi vida es ser tu víctima, entonces sí, respondí. Prefiero estar sola que ser usada. En ese momento sonó el timbre. Era Eduardo, como habíamos acordado. ¿Quieres que se vaya?, me preguntó Valentina cuando lo vio entrar. No, dije firmemente. Eduardo es importante para mí y es parte de mi nueva vida. Si vas a estar en mi vida, tendrás que aceptar que yo también tengo derecho a la felicidad.
Eduardo saludó a Valentina cortésmente, pero mantuvo distancia, entendiendo la tensión en el ambiente. Eduardo, dije, Valentina y yo estábamos discutiendo las condiciones para reconstruir nuestra relación. ¿Condiciones? Preguntó Valentina mirando a Eduardo con cierta hostilidad. Sí, condiciones, confirmé, porque el amor incondicional mal entendido fue lo que nos trajo hasta aquí. Eduardo se sentó en silencio, pero su presencia me daba fuerzas. Durante estos meses había aprendido lo que era tener una relación sana basada en el respeto mutuo y la honestidad. Mamá, dijo Valentina después de un rato, ¿me puedes dar una oportunidad real de demostrar que puedo cambiar? ¿Qué significa eso para ti? Pregunté. Significa que acepto tus condiciones. La terapia, la honestidad, la independencia financiera. Todo. ¿Y Tomás? Hablaré con él. Si no acepta entonces tendré que tomar decisiones difíciles. Por primera vez en la conversación sentí un destello de esperanza. Hay una cosa más, añadí. Quiero que devuelvan el dinero que le sacaron a los padres de Tomás. Mamá, no tenemos cómo. Búsquenlo, dije sin compasión. Vendan cosas, busquen trabajos extras, pidan préstamos bancarios. Pero esa gente mayor no se va a quedar sin sus ahorros por culpa de ustedes. ¿Y el dinero tuyo? Ese lo consideraré perdido, dije. Será el precio que pagué por aprender a poner límites. Valentina asintió lentamente. Está bien, lo haremos. No, Valentina, lo harás. Tu responsabilidad, tu problema, tu solución. La dejé con esa responsabilidad. Era hora de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias y que el amor de madre no significa rescatar a los hijos de las consecuencias de sus decisiones. Después de que Valentina se fuera, Eduardo y yo nos quedamos en la terraza viendo el atardecer sobre los techos de San Telmo. ¿Crees que lo dije en serio?, pregunté. ¿Sobre cortar contacto con ella? Sí. Eduardo me tomó la mano. Creo que por primera vez en años, Valentina vio a su madre real. No a la víctima que había estado manipulando, sino a Carmen Morales. Y eso la asustó. Es malo que me sienta aliviada. Aliviada, oye, sí, como si me hubiera quitado un peso de encima. Durante años me sentí culpable por no hacer más, por no dar más. Ahora me doy cuenta de que el problema no era que yo no diera suficiente. El problema era que ella tomaba demasiado. Eduardo me apretó la mano. Carmen, ¿puedo decirte algo que he estado pensando durante meses? Por supuesto. Creo que Miguel escribió esa carta porque sabía que llegado el momento necesitarías el valor para hacer exactamente lo que hiciste hoy. La idea me hizo llorar. Lágrimas de dolor, pero también de liberación. ¿Crees que él estaría orgulloso?, pregunté. Creo que él estaría enamorado de la mujer fuerte en la que te has convertido. Esa noche, por primera vez en 8 años, no me sentí sola. No porque tuviera a Eduardo a mi lado, sino porque finalmente me tenía a mí misma. Epílogo. 6 meses después. Estoy sentada en la misma terraza, pero todo ha cambiado. Las plantas están más verdes. Hay flores nuevas y una segunda silla que Eduardo trajo para nuestras tardes de mate y conversación. Valentina cumplió su palabra. Fue a terapia individual y familiar conmigo. Los primeros meses fueron duros. Hubo gritos, lágrimas, sesiones donde ninguna de las dos quería estar ahí. Pero lentamente, muy lentamente, empezamos a conocernos como adultas. Aprendí que mi hija había estado luchando con ansiedad y depresión desde la muerte de Miguel, pero nunca había buscado ayuda. El dinero y las mentiras
habían sido su manera de controlar un mundo que le parecía caótico. No justifica lo que hizo, pero me ayudó a entenderla. Tomás encontró trabajo en una empresa más pequeña, ganando menos de lo que ganaba antes, pero con un sueldo honesto. Vendieron su auto caro y compraron uno usado. Se mudaron a un apartamento más modesto. Dejaron de postear en Instagram sobre restaurantes y vacaciones y empezaron a compartir fotos de comidas caseras y caminatas por el parque. Les tomó 4 meses, pero devolvieron cada peso a Roberto e Isabel. Los padres de Tomás fueron más generosos de lo que merecían. No solo perdonaron, sino que los ayudaron a encontrar ese apartamento más barato a través de un contacto familiar. En cuanto a nosotras, construimos algo nuevo. Ya no es la relación madre-hija que teníamos antes, donde yo daba y ella tomaba sin cuestionamientos. Ahora somos 2 adultas que se respetan mutuamente. Almorzamos juntas cada 2 semanas. Conversaciones reales sin pedidos de dinero escondidos detrás de ¿cómo estás, ma? Y me cuenta sobre su trabajo en una pequeña agencia de marketing donde consiguió empleo. Yo le cuento sobre mis clases de tango con Eduardo, sobre el club de lectura que formé con otras jubiladas del barrio. La semana pasada me trajo algo que me hizo llorar. Era una caja de madera hecha a mano por Tomás, con una placa que decía, para Carmen, la mejor abuela del mundo. Adentro había fotos nuestras desde que era pequeña, pero también nuevas fotos de nosotras 2 en terapia, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Quería darte algo que no se pudiera comprar con dinero robado, me dijo cuando me la entregó. Eduardo y yo nos casamos hace 3 meses. Una ceremonia pequeña en el registro civil con Valentina y Tomás como testigos. Ella lloraba durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría por verme feliz. Papá habría adorado a Eduardo, me susurró al oído durante el brindis. Tiene razón. Miguel habría aprobado al hombre que me ayudó a encontrar mi voz. Ahora, mientras escribo esta historia en mi nueva laptop, un regalo de Eduardo por mi cumpleaños, reflexiono sobre todo lo que aprendí. Aprendí que amar no significa permitir. Aprendí que ser madre no significa ser mártir. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es supervivencia emocional. Aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y aprendí que a veces las crisis más dolorosas son las que nos liberan. Valentina me llamó esta mañana para invitarme a almorzar el domingo. No porque necesite algo, sino porque extraña mi compañía. Es una invitación simple, honesta, sin agenda oculta. ¿Te parece si cocino yo?, me preguntó. Estuve practicando esa receta de empanadas de la abuela. Es un pequeño gesto, pero significa todo. Significa que finalmente está dando, no solo tomando. Me encantaría, le respondí. Y por primera vez en años lo dije sin miedo de estar siendo manipulada. Esta noche Eduardo y yo vamos a cenar a El Tango. No porque tengamos que celebrar nada especial, sino porque podemos permitírnoslo sin sacrificar otras cosas. Porque cuando gastas tu dinero en ti misma, en lugar de en mentiras ajenas, alcanza para pequeños lujos. Gabriel Lemaitre siempre nos saluda con una sonrisa especial. Él fue testigo de mi transformación del momento en que dejé de ser víctima y me convertí en protagonista de mi propia historia. Señora Carmen, me dice cada vez qué gusto verla tan radiante. Y es verdad. Me veo radiante en los espejos ahora. No porque tenga menos arrugas o más dinero, sino porque mis ojos reflejan algo que no tenían antes: amor propio. Si estás leyendo esto y reconoces algo de tu propia historia en la mía, quiero decirte algo importante: no es demasiado tarde para cambiar.
No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas permitido que alguien abuse de tu amor. Los límites no son muros que alejan a la gente que te ama. Son puentes que acercan a la gente que te respeta. La carta de Miguel sigue en mi mesa de noche, pero ya no es una revelación dolorosa. Es un recordatorio de que incluso en la muerte, las personas que realmente nos aman siguen protegiéndonos. Y Eduardo, mi Eduardo querido, me demuestra todos los días que el amor verdadero no necesita ser mendigado, manipulado o comprado. Simplemente florece cuando encuentra tierra fértil. Mañana empiezo clases de pintura. A los 62 años voy a aprender algo nuevo solo por el placer de hacerlo. No para impresionar a nadie, no para llenar un vacío, sino porque Carmen Morales merece tener pasatiempos que la hagan feliz. Valentina me preguntó si puede venir conmigo a la primera clase. ¿Por qué? Le pregunté con esa nueva costumbre mía de no asumir las intenciones de la gente. Porque me gustaría pasar tiempo contigo haciendo algo que te emociona, respondió. Y porque nunca te he visto pintar. Me gustaría conocer esa parte de ti. Es la clase de respuesta que solo puede dar alguien que ha aprendido a amar sin agenda propia. Por supuesto que puedes venir, le dije. Pero pagas tu propio material. Nos reímos las dos. Un chiste que antes habría sido doloroso, ahora es simplemente honesto. El sol se está poniendo sobre Buenos Aires, pintando el cielo de naranjas y rosas que ningún artista podría mejorar. Eduardo llegará pronto con el mate, y su sonrisa tranquila que me recuerda que la felicidad no siempre llega con fanfarrias. A veces llega despacio en pantuflas con el periódico bajo el brazo y una historia nueva que contar. Esta es mi historia. La historia de cómo una mujer de 62 años aprendió que nunca es demasiado tarde para exigir lo que merece. Y lo que merezco es amor. Amor real, honesto, sin condiciones financieras. Al final resultó que la emergencia para la cual le había dado esa tarjeta a Valentina no era médica ni económica. La emergencia era emocional. Era mía. Era la urgente necesidad de salvarme a mí misma. Y finalmente, después de años de ser la heroína de todos los demás, me convertí en la heroína de mi propia vida. Fin. Si esta historia te tocó el corazón, significa que hay algo en tu propia vida que necesita atención. Dale like si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete si quieres más historias reales que inspiran cambios verdaderos. Y en los comentarios cuéntame qué límite necesitas poner en tu vida. Tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar su propia voz. Recuerda, el amor que tienes que mendigar no es amor. El amor que tienes que comprar no es amor. El amor verdadero llega cuando tienes el valor de exigir lo que mereces. Hasta la próxima historia. Con cariño desde Buenos Aires.